Muy buenos días, ministros, compañeros del cuerpo místico de Cristo en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, allá en Turbaco, departamento de Bolívar, en Colombia, donde se encuentra el reverendo David Pelufo y demás pastores allí reunidos con él, y también allá en Valencia, Venezuela, junto al reverendo Jesús Barroyeta, todos los ministros que se encuentran allí reunidos y demás lugares en la América Latina, el Caribe y demás partes del mundo que estén también reunidos en el día de hoy, y también los que se reunirán durante el día o mañana o el viernes. Para ellos también un saludo muy especial. Y también al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Monterrey, que Dios lo bendiga grandemente, y demás hermanos y hermanas que en este tiempo final están escuchando la gran voz de trompeta, la cual nos había sido prometido que sería dada a conocer por medio de esa voz, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, ese misterio del séptimo sello, lo cual está siendo dado a conocer a su iglesia para que así se siga preparando para obtener su transformación. La gran voz de trompeta es la gran voz de los 7 truenos, la cual contiene ese misterio y es para todos aquellos que van a ser transformados. Esa palabra y esa fe de rapto es para aquellos que están ordenados por Dios, para que Dios cumpla esa promesa por medio de ellos. Es para los que esperan su venida. Los que no esperan su venida no lo van a recibir, pero los que esperan su venida son aquellos escritos en el libro de la vida del Cordero, que lo recibirían y estarían escuchando esos 7 truenos consecutivos, dándole a conocer ese misterio del séptimo sello. Y así todo el poder y la autoridad de Dios ser transferido a ese mensajero y a su iglesia. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 26 en adelante, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, o sea, le daré la segunda venida del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La autoridad y poder de Dios en su primera y segunda venida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hoy miércoles 1 de octubre de este año 2025. Nos dice en el mensaje la palabra de Dios en su debido tiempo. Ahí el doctor William Soto Santiago dice: la palabra de Dios en su debido tiempo, la palabra de Dios en este tiempo es la palabra de la promesa la cual el Señor ha estado cumpliendo. Lo ha estado cumpliendo en tal simplicidad que si no vigilamos, se nos pasará por alto. Eso lo dice en el libro de los sellos, en la página 17 y demás lugares en donde el hermano Branham nos habló que iba a ser tan sencillo que si no vigilábamos, nos iba a pasar por alto el cumplimiento de esa promesa. En la página 17 del libro de los sellos dice: muchos lo pasan por alto por razón de la manera en que se revela. El hombre tiene sus propias ideas de lo que debe ser Dios y sobre lo que Dios hará. O sea, tienen sus propias interpretaciones de lo que Dios está cumpliendo en el tiempo que ellos viven, pero no mira las escrituras y las promesas y ven la forma
que Él lo cumplió en tiempos pasados y ven que fue a través de un instrumento. Y muchas veces creen en eso, dicen, gloria a Dios porque Dios cumplió eso. Pero no se fijan el detalle, que no ven la forma y la manera en que lo cumplió, en simplicidad. Ahora, mientras Dios va cumpliendo en su programa y llevando a cabo toda la obra en cada edad y en cada dispensación, cada vez es más sencillo. Mientras más grande, más sencillo es. Miren, desde el huerto del Edén hacia acá, muchas cosas ocurrieron en medio del pueblo hebreo y vimos, por ejemplo, en el tiempo de Abraham, en donde hubo un cambio de dispensación allí y vimos una manifestación tan gloriosa con esa visita de Elohim, Gabriel y Miguel. Luego vimos esa conversación allí que tuvo con Abraham. Luego vimos también todo lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra con la visita de esos arcángeles allí, todo lo que ocurrió allí. Luego vimos la salida de prisa, en donde los arcángeles le dijeron, date prisa, no mires para atrás. Luego vimos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora vean, algo que impactó en ese tiempo, impactó toda esa obra, o sea, fue vista todo eso y todo lo que se cumplió fue visto. Ve, algo grande pasó allí. Luego vemos en el tiempo de Moisés también esa liberación que se vio marcada también, en donde toda esa cantidad de gente saliendo de Egipto, y antes vimos todas las señales que fueron mostradas allí por Dios a través de Moisés. Vimos esa última muerte que hubo de todos los primogénitos. Fue algo que se vio y fue algo que impactó. Luego vimos esa liberación y vimos en el camino cómo Dios los bendijo, cómo Dios los ayudó, que aún mientras iban creciendo los niños, los jóvenes, iba creciendo también su sandalia y todo. Nunca se envejeció nada de eso. Vean, Dios los fortaleció, algo grande, una señal grande. Vimos también cómo la columna de fuego se manifestó. Vimos también bendiciones, pero vimos también juicio allí en el pueblo. La matanza en esa ocasión, el ángel matando a tantas personas allí. Hubo mortandad. Vimos la mano de Dios intercediendo a través de Moisés, porque Moisés era el intercesor, intercediendo allí entre el pueblo y Dios. Vimos luego que llegó el tiempo de Dios llevarse a Moisés. Se lo lleva, miró la tierra de lejos, la saludó de lejos, pero vimos también allí a un instrumento que Dios estaba preparando ya de antemano, bajo la tutela del gran mensajero dispensacional Moisés allí, y vino a ser él el que introdujo a la tierra prometida a ese pueblo, que fue Josué, el sucesor de Moisés. Siguió siendo el mismo Dios, el que los sacó y el que los iba a introducir allí, pero con otro velo de carne. Pero no importa la forma en que Dios lo haga, sigue siendo el mismo Dios. Siempre la gloria es de Dios y siempre la obra la hace Él, usando los instrumentos que Él quiere y desee usar. Pero vean, luego vimos esas conquistas que tuvo Josué también, esas conquistas que marcaron la historia. Luego vimos todos los profetas, los grandes profetas, los profetas menores. Vimos toda esa revelación que trajeron. Vimos también el tiempo de Daniel, cómo fue vista allí la mano de Dios revelando todas las cosas. Y un sinnúmero de profetas que pudiéramos hablar. José, en el tiempo de Faraón. Vean también ese tiempo allá, cuando hubo hambruna, también fue marcado ese tiempo. Y toda la obra que Dios estuvo llevando a cabo era una obra que la raza humana quedó impactada. Ahora vean ustedes que todo eso fue visto
Muchas de las ocasiones en donde ocurría eso fue algo que impactó en gran manera. Pero miren, llega Jesús y ahí, cuando se supone que fuera algo que reuniera todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, de lo cual eso lo cumplió, reunió todo eso, pero miren, en una forma sencilla. Un joven carpintero por allí, que sanaba, decían que era un sanador, que era un maestro porque enseñaba. Y cuando llegó al final de su ministerio, mira, eso parecía una derrota tan terrible y aparentemente fue algo insignificante, porque ya lo mataron y ya se deshicieron de ese predicador que salió por allí. Pero fue la obra más grande y más gloriosa, y fue el impacto a nivel de los cielos y la tierra y todo, pero a la vista humana no se vio esa obra a la vista humana así, allí, solamente un hombre en una cruz y más nada. ¿Ves? Dios en simplicidad. Ahora esa obra fue tan grande que se llevaba ya 2000 años predicando esa obra de redención, y miles de personas han entrado al reino por medio de esa obra, al reino de Dios, naciendo de nuevo y saliendo del reino de las tinieblas y Dios colocándolos en el reino de luz. Pero eso es una obra que humanamente, si no es espiritual la persona, no la ve. Solamente habla de esa historia como alguien, como un predicador que pasó por la historia del tiempo. Y así pasó con los profetas. Ven ustedes, hasta que llegó el reverendo William Branham. Ahí ya Dios mostró ciertas cosas a través de él, en donde vimos la poderosa mano de Dios obrar en muchas ocasiones, pero en 5 fue la más significante, de más significado, en donde eso representaba lo que iba a estar llevando a cabo Dios en este tiempo final. Pero también fue un hombre que, vean, Norteamérica le cerró la puerta. No vio la obra de Dios siendo manifestada en el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida del Señor, con el espíritu y virtud de nada más y nada menos que de Elías. Imagínense, el occidente con Elías. Lo vimos allá en Elías Tisbita, lo vimos en Eliseo y dijimos, oye, qué poderoso ese ministerio y qué bendición tenía ese pueblo tener un ministerio como el de Elías, un ministerio restaurador. Luego lo vemos en Juan el Bautista, allá también. Pero Dios dejó la mejor parte y entonces coloca ese ministerio de Elías en Occidente. Y lo coloca ministrando en el lugar santo. Ya no está en el atrio, sino lo coloca en el lugar santo. Pero eso no se queda ahí. Dios entonces va y pasa del lugar santo ese ministerio y lo coloca junto con el ministerio de Moisés en el lugar santísimo, en la edad de la piedra angular. Y cada vez que va Dios obrando, vemos la simplicidad de Dios siendo manifestada a través de los seres humanos en un hombre que Dios levanta en medio de ese pueblo, correspondiente a ese tiempo en donde Dios estaría llevando a cabo esa obra. Y muchos lo pasaron por alto. Pero miren, luego, para su segunda venida, que es el tiempo en donde Dios va a quitar el reino de los gentiles y establecer su reino, el reino del Mesías príncipe, ahí todavía más sencillo todavía. Ahora eso es lo que nos está hablando aquí en Dios en simplicidad, que luego en el 7º sello él dice que iba a ser como el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús. Ahora vamos a terminar aquí en la página 17 del libro de los sellos. Él siempre está alabando a Dios por lo que hizo, mirándolo a lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que Dios está haciendo en el presente. Así es, miran para atrás y ven la cosa tan grande que Dios hizo, pero no pueden ver la cosa tan sencilla que Dios usó para efectuarla. Miran adelante y ven lo grande que viene, y en 9 de 10 casos, las cosas ya están sucediendo todo a su derredor. Sin embargo, es tan sencillo que no lo saben. Aquí dibuja 3 estrellas de David hacia abajo, a la derecha una debajo de la otra. Ahora miren en el libro de los sellos, en la página
472. Ahí nos dice, el domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde. Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista, viene como el nacimiento de nuestro Señor allá en un establo. Gloria a Dios, la hora está a la mano, aquí estamos, oh hermano. Ahora si viene como vino Juan el Bautista, en Juan el Bautista vino el ministerio de Elías en su tercera manifestación. O sea que es un ministerio en donde Dios estaría operando el ministerio de Elías, pero en su quinta manifestación, el ministerio de Moisés en su segunda manifestación y el ministerio de Jesús en su segunda manifestación. Ahora, viene como el nacimiento de nuestro Señor, pues tiene que venir un hombre que nazca en medio de la raza humana para Dios cumplir esa promesa. Ahora miren, sigue diciendo aquí, en donde estamos leyendo del doctor William Soto, la palabra de Dios en su debido tiempo. Vean ustedes que después que Moisés y Jesús fueron adoptados, hicieron ciertas cosas que no habían hecho antes de ser adoptados. Vean ustedes que Moisés estaba esperando que Dios le hablase y le dijese qué hacer cuando no debía de estar actuando de esa manera. Porque él decía la tercera etapa, porque él tenía la tercera etapa, porque la tercera etapa es la etapa ministerial de adopción. Recuerden el mensaje, ¿por qué clamas? Habla. Ahí el hermano Branham nos muestra todo esto. Dice, luego que la persona o el mensajero de una dispensación es adoptado, él entra a esa tercera etapa y entonces debe de hacer aquello que él ve que se debe hacer. Él entonces tiene la autoridad de parte de Dios para actuar, para decir la palabra. Y Dios respalda esa palabra. No importa lo que él diga, él hará y debe hacer lo que vea conveniente para el reino de Dios. Todo problema que se le presente en su dispensación y en su labor, debe resolverlo como él crea que debe ser resuelto. Recuerdo cuando él me decía, como tú veas conveniente, eso haz. Eso haces. Pero mira aquí, esto como tú lo veas conveniente. O sea, ahí vemos cómo él ya estaba de antemano dándome a conocer la forma. Recuerden que ese es el tutor, enseñando y mostrando cómo debe actuar ese hijo que sería adoptado. Como tú veas conveniente, hazlo. Y en esto otro, como tú veas conveniente. O sea que todo lo que iba a ser hablado y dicho por ese mensajero, eso es, así dice el Señor. Tan sencillo como eso. Debe resolverlo como él crea que debe ser resuelto. Debe resolverlo hablando la palabra. Y eso que él hable, no importa que parezca extraño o inconcebible o sin sentido, eso es lo que Dios vindicará. Eso es lo que Dios respaldará. Eso es lo que Dios aceptará. No lo que diga una persona que diga, no, pero es que ¿cómo va a decir esto? ¿Cómo va a decir lo otro? Si una persona se coloca en esa posición de cuestionar a un mensajero, entonces esa persona todavía no cree 100% en ese mensajero. Todavía es uno tibio, porque todo hijo de Dios, cuando identifica al mensajero de su edad o de su dispensación, dice lo que él diga, sea lo que sea, eso es así dice el Señor. Y se queda más bien del lado de ese mensajero. No se pone a cuestionar. El que cuestiona las cosas y las deja para ver, déjame ver, porque esto no me cuadra a mí, yo no voy a hacer esto que él dice. Bueno, vigile entonces usted en quién usted está creyendo. Mejor póngase a orar y pídale a Dios que lo guíe, que le dé revelación de lo alto para estar consciente de quién usted te está refiriendo,
porque estaría hablando en contra de Dios, como pasó con Aarón y Miriam. Aún siendo los hermanos de Moisés, pues ellos como que no tenían un conocimiento claro de quién era el que estaba en Moisés. Y Dios no le tomó en cuenta que fueran hermanos o familia. O sea que uno tiene que tener mucho cuidado, porque la forma que Dios está cumpliendo y cumplió y está cumpliendo y cumplirá siempre es por medio de sus profetas. Y como son personas del común del pueblo, ahí es donde se le puede pasar la lengua. Las personas, digo pasar la mano, ahí sería pasar la lengua, porque se pondrían a hablar, porque es tan sencillo y es entre medio del pueblo que pueden hasta cruzar la línea ahí sin darse cuenta, por ser algo tan común, tan del común. Que Dios nos ayude a todos a no pasar la línea y ser prudentes con nuestro hablar, nuestro pensar, aun lo que escribimos en los sitios, porque no crean que eso Dios lo ve. Dios todo lo ve, y aun las intenciones del corazón. No tiene ni que estar escrito ni hablado, todo Dios lo ve. No hay nadie que se pueda ocultar de Dios. Sigue diciendo, eso es lo que Dios aceptará, porque luego que Dios adopta a un hijo en su familia, Él le coloca como legislador de su pueblo para legislar y hacer lo que debe ser hecho en medio de su pueblo. Dios le da toda la autoridad, todo su poder, todo su dominio, y entonces Él es el responsable de esa dispensación y de la labor de esa dispensación. O sea que el poder que Dios le da a ese hijo, a ese mensajero, y si es de una dispensación mayor todavía, es el poder divino en ese instrumento. No importa lo que digan las personas, ese poder lo tiene ese mensajero, y cada vez va a ir creciendo más y más hasta llegar a la coronación de ese ministerio. Ahora miren, eso lo dice allí, y es una promesa al vencedor en Apocalipsis capítulo 2, verso 26, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Pues entonces tiene que usted ver que ese mensajero final le va a dar el Señor, dice ahí, autoridad, y le va a dar el poder. Pues entonces lo que usted va a estar viendo es que ese mensajero tiene poder y tiene autoridad. Tan sencillo como eso. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Lo dijo o no lo dijo? Que ese mensajero iba a recibir el poder. Pues van a ir viendo ese mensajero recibiendo poder de lo alto. Y así como él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Eso está en San Mateo capítulo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese vencedor, el cual es el siervo fiel y prudente, recibirá todo poder en la tierra, toda autoridad, porque es el que se sentaría con Cristo en su trono. Así que lo que le dijo Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente, y le dijo: desde este día comenzaré a engrandecerte, pues ese ministerio allí representa el ministerio final de ese siervo fiel y prudente, en donde Dios estaría engrandeciendo su ministerio día a día, hasta llegar a esa obra completa de la reclamación, para luego obrar Dios a través de él por el milenio y la eternidad, sentándolo en el trono de David, junto con los escogidos. Sigue diciendo: por lo tanto, todos aquellos que tienen sus ojos abiertos para ver lo que ha acontecido al mensajero de esa dispensación, cuando han reconocido al mensajero de esa dispensación, entonces se ponen al lado y dicen: si yo digo algo, puedo cometer un error y Dios no respaldarme. Pero si el mensajero de la dispensación dice algo,
aunque yo crea que esté incorrecto, o hace algo, aunque yo crea que esté incorrecto, con todo y eso Dios no lo mirará incorrecto. Y Dios respaldará. Si hiciera algo que a Dios no le agrade, allá él con Dios. Pero aunque Dios tenga que llamarle la atención, con todo y eso, continuará siendo el mensajero nuestro, el mensajero de nuestra dispensación. Por lo tanto, si podemos ayudarle en algo para que salga bien, le ayudaremos. Si podemos ayudarle para que no se moleste, le ayudaremos. Si podemos ayudarle para que no haga lo que hizo Moisés, que hirió la peña cuando le fue dicho que le hablase, pues le ayudaremos. Le ayudaremos en todo para que no se sienta molesto, para que no se sienta airado y para que todo problema que haya en nuestra dispensación lo afronte hablando la palabra. Porque eso fue lo que fue encomendado a Moisés. Háblale a la roca y ella dará el agua. Eso es un ministerio adoptado. Un ministerio de hablar la palabra y Dios lo cumple como sea hablando. O sea, como quiera, Dios lo va a cumplir. ¿Cómo? Hablando la palabra. Dios entonces le dice, no tengas temor. Como tú digas, como tú lo digas, así será hecho. Lo que tú digas, eso se hará. Así es cuando un hijo de la familia de Dios es adoptado en el reino de Dios. Cuando es adoptado en el reino de Dios, es adoptado en una dispensación. Y esa dispensación le corresponde a él. Y le es encomendada esa dispensación. Entonces él tiene de parte de Dios la autoridad. Tiene de parte de Dios la palabra en su boca para hablar. ¿Tiene o no tiene la autoridad? Tiene la autoridad para hablar la palabra. Y él allí, en el monte de la transfiguración, vean la autoridad que Dios le dio allí a Jesús para llevar a cabo la obra de redención, para llevar a cabo la obra de reclamación. Él le da también la autoridad, el poder a ese hijo adoptado. Sigue diciendo, Moisés no tenía que decir. Ahora allí, recuerden que cuando se puso Pedro a hablar, mientras estaba allí siendo adoptado ese hijo, en donde ellos vieron a Moisés y Elías, allí una voz desde la nube, vean, le cayó a la boca a Pedro, y si le cayó a la boca a Pedro, ¿cuánto más a unos que están en contra de la obra de Dios? Pues miren, no tan siquiera le callará la boca, le callará y le cerrará los sentidos espirituales para nunca ver el ministerio que Dios estaría llevando a cabo en este tiempo final. Allí le cerró la boca a Pedro y le dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, tienen que callarse la boca y no estar dando opiniones personales, sino oír la voz de ese hijo adoptado. Moisés no tenía que decir en el nombre de Jehová, porque él estaba ministrando bajo el ministerio adoptado que él había sido colocado en la cima de la montaña. Cuando Jesús estuvo ministrando, en ningún momento dijo en el nombre de Jehová o en el nombre de Dios. Él solamente decía tal cosa y eso era de esa manera. El nombre de un hijo de Dios, cuando ha sido adoptado, es tan bueno como el de su padre. Y lo que él diga de esa manera, el cielo completo con todo el ejército celestial lo respaldará. No importa lo que él diga. De esa manera es hecho en esa dispensación. Él no tiene derecho para otra dispensación, pero para su dispensación, él es el hijo adoptado y colocado en el lugar del director de esa dispensación. Nos dice la Escritura que Moisés fue fiel a su casa en todo. Él fue fiel a su dispensación y a su pueblo en todas las cosas que debía hacer y hablar. De Jesús la Escritura nos dice de la misma cosa. Y Jesús es la piedra no cortada de mano. Jesús es la piedra en su primera venida y es la piedra en su segunda venida. Por las promesas que están hechas en la Escritura, así también será del mensajero de la tercera dispensación. Ahora de esa piedra nos habla aquí en el mensaje de Abraham restaurado. Dice el reverendo William Branham, recuerden, hubo una piedra cortada del monte sin manos que venía rodando entrando a Babilonia y la destrozaba por donde quiera que iba. Y el reino de este mundo de seguro caerá. Todo reino hecho por el hombre se tiene que hundir para que el reino de Dios pueda tomar el dominio. O sea, todos los inventos y cosas por el hombre y
cosas, miren como el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que aparentemente son buenas, pero no son conforme a la voluntad de Dios. Sería un trabajo tratando de hacer un servicio a Dios, pero no es la voluntad de Dios. Aunque se vea que es algo bueno, pero si no es la voluntad de Dios y no han sido instruidos o han recibido las directrices de hacer esas cosas, pues eso es un trabajo hecho sin ser la voluntad de Dios. Toda organización, ahora vean, toda organización hecha por el hombre caerá. Y eso es denominación. Toda cosa que se pinte como buena, pero tenga rasgos de denominación, eso no puede entrar a la dispensación del reino. Toda organización hecha por el hombre caerá y se desmoronará para que el poder del Espíritu Santo pueda tomar a la iglesia. Si eso no es quitado, el poder de Dios no puede venir a la iglesia. Tiene que quedar toda cosa fuera que pueda dar indicio a denominacionalismo y puede entrar por medio de esos canales incredulidad. Y se desmoronará para que el poder del Espíritu Santo pueda tomar a la iglesia y raptarla y llevarla a ese lugar, allá arriba. Correcto, sí, Señor. Todo ha servido a su propósito, pero estamos en el tiempo, hermano, cuando Dios está llamando a su pueblo a salir fuera. La piedra que fue cortada del monte sin manos está rodando y entrando. Está rodando, entrando, derrumbando a Babilonia, aplastándola. Apártese de las grandes paredes, amigo. Esa es la piedra no cortada de manos que en este tiempo final está rodando, entrando, derrumbando a Babilonia, aplastando toda cosa denominacional. Ahora sigue diciendo él aquí. Por lo tanto, eso es lo que acontece cuando un hijo de Dios es adoptado en una dispensación. Recuerde, siempre es adoptado comenzando la dispensación de ese hijo. Comenzando esa nueva dispensación, siempre un hijo aparece en la escena y es instruido para luego ser adoptado. Ese viene a ser el mensajero de esa dispensación. Mientras no ha sido adoptado, es el mensajero, pero todavía está bajo prueba. En el mensaje, la muestra más grande del amor de Dios, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, predicado el 11 de julio del 2010 en Santa Cruz, Bolivia, dice el doctor William Soto, lo que Dios ha prometido que hará a través del Mesías será lo que vamos a estar viendo que estará haciendo la persona que sea identificada como el Mesías, pero no será el Mesías hasta que haya sido ungido con el Espíritu Santo. Porque Mesías lo que significa es ungido. Y él no sabrá que es el Mesías hasta que sea ungido con el Espíritu Santo. Si están esperando una persona ya de 21 años o digamos de 80 años, pues hay que estar vigilando en esas edades para ver lo que están hablando. Ahora vean, entre 21 y 80 años están esperando, o sea, ya tiene que ser mayor. Ahora vean, en la primera venida del Señor, ahí estuvieron ellos diciéndole a Jesús, no tiene 50 años y dice que has visto a Abraham. Ahora vean, ya ellos colocan allí una edad en donde para ellos se supone que fuera el tiempo en donde ese mensajero estuviera llevando a cabo esa obra en la primera venida del Señor. Era el tiempo porque los profetas habían ya hablado y todo estaba cuadrado para ese tiempo. O sea, en las escrituras estaba todo hablado de que iba a ser en ese tiempo. O sea, y vean, él tenía apenas allí 33 años. Vamos a decir, de 30 a 33 años. No era el tiempo para ellos recibirlo. Y ya sabemos el por qué. Ahora vean cómo en su segunda venida, pues tiene que ser ya
un instrumento que tiene ya cierta edad, para entonces eso que ellos hablaron allí se cumpliría. Ya entonces es una persona ya de cierta edad, en donde fue prometido que ellos dirían: este es el que nosotros estamos esperando, este es del cual en las Sagradas Escrituras se habló que iba a venir y revelarse a nosotros. Ellos piensan que es su primera venida, porque ellos piensan que es una sola, pero vean, la venida del Señor se divide en dos. Por lo tanto, luego entenderán lo que fue la primera venida del Señor bajo esa fiesta de la expiación, y donde Zacarías y diferentes profetas dirán que ellos se lamentarán por todo eso, que ellos allí estarán escuchando por medio del ungido, del Mesías. Dice: cada tribu, vamos a buscarlo allí en Zacarías, se lamentarán cada linaje por sí. Eso está en Zacarías, capítulo 12, verso 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adramdrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. O sea, ellos estarán comprendiendo lo que fue la primera venida del Señor. Ellos conocerán ese misterio y se les dirá que todo fue para que se cumpliesen las Escrituras, que todo obró para bien. Ahora vean, sigue diciendo aquí: pues hay que vigilar, estar vigilando en esas edades y ver lo que están hablando. Y el Mesías, por cuanto será rey y también sacerdote, sumo sacerdote, entonces hay que ver lo que habla en el campo espiritual o religioso y lo que habla en asuntos políticos, porque el Mesías será rey y sumo sacerdote, un rey sacerdote. Por lo tanto, Israel tiene que estar atento, porque ya estamos en un tiempo en que las profecías se han estado cumpliendo gradualmente. Aún las señales en el cielo hablan de que estamos en un ciclo mesiánico, una era mesiánica. Él escribió en un papel donde escribió que ahí 2017, de que se estaba comenzando la era mesiánica. Eso lo leímos también en algún lugar, en donde él nos dejó ese escrito, que de ahí en adelante iba a comenzar ese año, algo así, la era mesiánica. Luego lo conseguimos para colocarlo también en el estudio, ese escrito que él nos dejó. Por lo tanto, era un tiempo en donde se estaba comenzando una etapa muy importante en el programa divino. Ahora sigue diciendo: por lo tanto, tiene que aparecer el líder de esa era mesiánica, que será el Mesías que Israel está esperando y que el cristianismo también está esperando. Y saben ustedes una cosa: el Islam está esperando también a Jesús, a Yeshua. Pues los líderes religiosos, imanes, con los cuales he conversado, dicen que Jesús está vivo, y el cristianismo también dice que Jesús está vivo. Así que hay una expectativa en medio del cristianismo, del Islam y del judaísmo en este tiempo final. Y los líderes del Islam, con los que hemos hablado, dicen que el Mesías va a establecer un reino. Pues si va a establecer un reino, pues tiene que tener la autoridad para hacer eso, y tiene que tener el poder para hacer eso. Dicen que Jesús va a establecer un reino, y se les ha preguntado acerca de ellos
si van a pertenecer o no a ese reino, y hablan que sí. Ahora vean cómo ellos están esperando a ese que la iglesia novia lo iba a ver primero. Dirá, pero ¿qué hace allá? ¿Cómo va a estar allá en medio de los gentiles? Pues así pasó con José. Ahora miren, el escrito fue el 16 de junio del 2016. Dice la profecía, y escribe judía, del 10º jubileo, el reino del Mesías iniciará en el 2017, en 2017. Ahora vean, era el tiempo en cuando el doctor William Soto se le dijo que ya iba a terminar su ministerio aquí en la tierra. Ya Dios lo había llamado cuando él varias ocasiones dijo, a mí no me queda mucho tiempo. Vean, y eso fue en el 2016, el 16 de junio 2016. Y en diciembre nos habla eso allí, y ya para 2017, en junio, se le dice que tenía que regresarse. Ven que él cumplió su labor y se fue. Y ven ustedes que pidió tiempo, y ahí estuvo ese que estaría dando cumplimiento a esa promesa, el cual oró por él y regresó. Fue el primer milagro que ese ungido de Dios llevó a cabo allí, y muchos lo pasaron por alto. Ni siquiera eso, siendo visto, o le dan las gracias por orar por él, gracias por haberlo traído. Para ellos eso fue algo que insignificante para ellos, pero para la iglesia novia fue algo muy, pero que muy importante. Fue una oración de fe en donde fue traído a vida una persona que había ya fallecido. O sea que hubo la palabra de resurrección, y esa misma voz es la misma voz que en este tiempo final traerá a los que han partido. Y vean luego después, también en el tiempo ya cuando se fue el doctor William Soto, ya no se oró allí cuando los doctores entraron, y ya estaban las hijas allí ya cuando me llamaron para ir, que se estaba poniendo delicado, y me llamaron las hijas que estaban allí. En ese momento estaban ya en el hospital y me llaman que se estaba poniendo delicado. Cuando fui, y ya el médico había entrado 2 o 3 veces y decía, la cosa está delicada, pero ya cuando salió, dijo, ya no se puede hacer nada. Pero vean, allí no se oró. Ahora ya era el tiempo para él partir. Pero vean después, el día domingo, ese mismo ministerio, ese hombre habló la palabra a vida, a sanidad, sobre una persona que estaba a distancia, que tenía cáncer terminal, y hoy está vivo, dando testimonio de esa sanidad divina, a distancia, sanidad física. Vean cómo todo se fue cumpliendo en una forma tan sencilla que muchos lo pasaron por alto, y aunque saben lo que ocurrió, se colocan en la posición de aquellos soldados que le pagaron y le dijeron, ustedes tienen que decir que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Esos son los que en este tiempo final, viendo todo lo que Dios está llevando a cabo y viendo cómo Dios está engrandeciendo ese ministerio, entonces lo que echan es fango, echan cosas en contra y hablan en contra, porque son de la misma línea, son de esa raza de la serpiente, por el sendero de la serpiente, de lo cual el reverendo William Branham iba a predicar. Pero es en este tiempo final donde los ángeles ministradores
los ángeles segadores iban a llevar a cabo esa labor. Y eso es lo que Dios está llevando a cabo. Él está cumpliendo lo que Él prometió. No puede cumplir otra cosa, sino lo que Él dijo que iba a llevar a cabo en este tiempo final. Ahora, sigue diciendo aquí el doctor William Soto, todavía está siendo enseñado, siendo preparado, pero luego que ya conoce bien los negocios de su padre y sabe cómo funcionan, luego que sabe negociar, que sabe poner cada cosa en su sitio, que sabe colocar la palabra en el orden en que debe ser colocada para que los negocios de esa dispensación sean bien hechos, cuando ya sabe y conoce la palabra, conoce la mecánica y sabe poner cada cosa en su lugar para obtener los resultados y ha sido bien recomendado por el tutor, el Espíritu Santo, entonces Dios dice, ya está listo para ser adoptado. Así que lo subirá a la cima de la montaña, eso es engrandecer su ministerio, y subir a algunos testigos de los que están con él abajo. Luego colocar ahí algunos testigos celestiales, algunos ministerios celestiales, algunos ministerios divinos, los colocará ahí también como el ministerio de Moisés y Elías, para que hayan testigos celestiales y testigos terrenales, porque la labor que él llevará a cabo no será solamente una labor terrenal, sino una labor celestial. Recuerden que él pasará por la sexta dimensión. Primero irá a la séptima dimensión. Por eso cuando en varias ocasiones él dice que vendrá de la séptima dimensión, pasará por el paraíso y vendrá y lo resucitará. Ven el orden de su venida, ven el orden, cómo se mueve la resurrección. Todo tiene un orden, porque primero va a la séptima dimensión, luego habrá un juicio en la sexta dimensión y luego vendrá nuevamente a la tierra con los santos que están allí esperando en esa sala de espera, como un lugar de espera, porque hay varios lugares de espera. Es como cuando uno va a un lugar que lo pasan de una sala a otra hasta llegar a la sala en donde ya ahí van a permanecer y en donde esperan ahí al doctor. Pero antes hay unas salas de espera. Allí están esperando a ese doctor, a ese gran médico divino, el cual les traerá nuevamente a la tierra con cuerpos eternos y glorificados. ¿Ve? Esa es la sanidad también para los que han partido. O sea que ese instrumento no es un doctor solamente para los que están vivos, sino es un doctor también para los que han partido. Pero ¿cómo si ellos están bien allí? Bueno, están bien allí, pero desean venir a la tierra, ser restaurados nuevamente con cuerpos eternos y glorificados para poder comer. Y para poder comer, pues tienen que venir en cuerpos físicos glorificados, pero glorificados. Y ahí sí se puede comer. Y si no tienen que comer, pues no hay problema, porque es un cuerpo sin limitaciones. Ahora sigue diciendo, porque la labor que él llevará a cabo no será solamente una labor terrenal, sino una labor celestial. Entonces habrá testigos terrenales y celestiales que darán testimonio de la adopción de ese Hijo de Dios que ha sido adoptado en la casa de su Padre Celestial para administrar los negocios de su Padre Celestial aquí en la tierra y allá en el cielo. Por lo tanto, cuando eso acontece, entonces el pueblo, los testigos que ven eso, saben que el mensajero dispensacional que estuvo siendo probado e instruido llegó al grado que tenía que llegar, pasó el examen que tenía que pasar y entonces se gradúa en la Universidad Celestial. Al graduarse, entonces es vestido con la toga espiritual, con la vestidura espiritual, que lo señala como el mensajero de esa dispensación, como el mensajero ya reconocido por los testigos terrenales y por los testigos celestiales y por el mismo Dios. Recuerden que él dijo que le íbamos a coronar, o sea, lo íbamos a reconocer. Página 134 del libro de los sellos en español dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, ahí vean, ya es adopción. El que está en nuestro medio ahora mismo, en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llega a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un reconocimiento de quién es el Mesías, quién es el ungido en este tiempo final. Ahora cuando llega a ser encarnado en la persona, porque un espíritu no puede ser coronado. Y así será
con el espíritu del anticristo, del hombre de pecado. Y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Página 146 del libro de los sellos. Ahora sigue diciendo, al graduarse, entonces es vestido con la toga espiritual, con la vestidura espiritual que lo señala como el mensajero de esa dispensación, como el mensajero ya reconocido por los testigos terrenales y por los testigos celestiales y por el mismo Dios. Ahora él nos dijo que una cosa es la adopción y otra cosa es la transformación. En el mensaje consolados en estas palabras, y ven ustedes que él en los mensajes muchas veces decía nuestra adopción, que es la transformación, y dejaba todo ahí como en un mismo package, o sea, todo unido. Pero ven ustedes que ese es un misterio tan grande que lo vemos siendo manifestado, cumplido en el tiempo de Jesús, cuando allí él fue adoptado y llevó a cabo la obra de redención. Y luego, cuando resucitó, recibió ese cuerpo glorificado y ahí sí estaba adoptado, transformado, ¿ves? Porque es lo mismo. Ahí entienden esa parte. Y él aquí dice, así que una cosa es la adopción, otra cosa es la transformación. Entiendan ustedes bien eso. Y él lo recalca, entiendan ustedes bien eso. Una cosa es la adopción y otra cosa es la transformación. Primero seremos adoptados. ¿Dónde? En la cima del monte. Luego seremos, ¿qué? Transformados. Ahora ven ustedes cómo él aquí sigue diciendo, estoy nuevamente en la palabra de Dios en su debido tiempo. De ahí en adelante, los negocios del Padre quedan totalmente en las manos de ese Hijo que ha sido adoptado. Así quedó en las manos de Jesús luego de ser adoptado. Miren, así ahí vemos a Pedro allí dando opiniones. No, vamos a hacer aquí una enramadita, otra por acá, una para Moisés, otra para Jesús, otra para Elías. Ahora se ponen a dar opiniones cuando allí está ya ese Hijo adoptado, el cual va a estar colocando la palabra bien para que esa obra de redención se lleve a cabo a la perfección. Cuando él le decía, tal cosa no te acontezca, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, que no conoces o conoces las cosas de los hombres y no las de Dios. Ahora vean que eso es lo que en este tiempo lo vemos siendo manifestado nuevamente también en las personas, dando opiniones a ese que Dios ya en este tiempo final ordenó desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo esa obra del establecimiento del reino del Mesías. Eso está en el capítulo 16 de San Mateo, capítulo 16 de San Mateo, verso 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Es el único líder, hay un escrito que lo habla, lo dice así, que profetizó que iba a morir y la forma en que iba a partir. O sea, la manera, él allí dice, ningún líder religioso profetizó, dijo que iba a morir y a los 3 días iba a resucitar. Solamente Jesús. Y el próximo que lo hablaría sería ese ministerio de Moisés y Elías, Apocalipsis 11. Serían los únicos 2 que estarían profetizando la forma en que van a morir y la forma en que van a resucitar. O sea, y lo que va a ocurrir después. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Empiezan a dar opiniones. Mira, ¿por qué esto mejor por aquí hazlo así? ¿Por qué esto está mejor así acá? Lo que hacen sin darse cuenta es estorbar la obra de reclamo. Ahí estaba estorbando Pedro la obra de redención. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que recomendamos. Mirarlo primero por las escrituras, verlos por los mensajes del hermano Branham, por los mensajes del hermano William, si eso está correcto.
Es como, por ejemplo, colocan o se han puesto a colocar mensajes completos que se leen algunos extractos y se ponen a poner ese mensaje completo sin editarlos o corregirlos, de la década del 70 especialmente, y no se ponen a leer primero lo que el hermano William habló y dijo, que eso es una irresponsabilidad de las personas que hagan eso. Ahora, ¿por qué eso no lo toman en cuenta? ¿Por qué eso sí no le hacen caso? No, esto yo pongo ahora, mira, esto es lo que no quieren que ustedes escuchen. ¿Qué es eso? Eso es ser irresponsable, lo dice ahí. En estos días creo que se subió unas palabritas que él habló en varios mensajes referente a eso, para que refrescarle la memoria a esos que dicen que ellos tienen autoridad para hacer eso. El único que tiene la autoridad y el poder de Dios en este tiempo final es el mensajero de la dispensación del reino. Tan sencillo como eso. No pueden hacer eso. Y lo que dijo allí él es que sus nombres, dice, no me queda otra cosa que decir, sino que sus nombres les sean borrados del libro de la vida. No puede decir el hermano William otra cosa. Y yo tampoco podré decir otra cosa de aquellos que se empeñan en hacer eso. Los que lo hicieron sin saber, sin conocimiento quizás, o por ser personas que más bien estaban buscando ponérselo allí, pero no estaban conscientes. O sea, colocar ese mensaje completo, o no sabían o se les olvidó, pero ahí les refrescamos la memoria y siempre es bueno ver todas esas cosas para ser del agrado del Señor en todo lo que hagamos, porque así no estaríamos haciendo un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Eso está en el libro en la página de Telegram, allí en donde se colocaron esas palabras. Vamos a ver aquí. Dice ese texto, eso es del mensaje, un saludo a ministros y colaboradores. Miren, el 2016 dice, y tenemos que ser también cuidadosos en lo que publicamos o publican las personas en internet. Sin autorización no deben poner nada en las páginas de internet. No pueden sacar mensajes del pasado o del presente para ponerlos en internet, porque la persona que está encargada de eso es el misionero doctor Miguel Bermúdez Marín con la Gran Carpa Catedral, y tiene que ser revisado todo lo que se coloca en internet. Ahora todo eso va con aquellos que están haciendo eso, y eso no pueden decir, no, es que eso el hermano José allá en Puerto Rico está diciendo eso. No, eso lo dice y lo dijo el doctor William Soto. Ahora, si usted es un seguidor, como dice, del doctor William Soto, pues siga esas recomendaciones para que no le pase lo que aquí a continuación va a decir. Por lo tanto, no vayan a estar poniendo extractos de mensaje o mensajes en donde no hayan sido revisados por Miguel Bermúdez Marín y aprobados por la Gran Carpa Catedral, para que se eviten problemas delante de Dios las personas que vayan a hacer una cosa así. Ahora, eso sí, eso no nos aplica a nosotros. Para algunas cosas les aplica y para otras no. De estar subiendo extractos o mensajes de predicaciones pasadas o presentes, sin ser redactadas, sin ser leídas por Miguel Bermúdez Marín y bien revisadas y luego aprobadas por nosotros en Puerto Rico, para que así se cuiden y no vayan a caer en la contradicción de Coré, Datán y Abiram. Ahora miran, ya los escogidos de Dios, vamos a decir con esto que hoy, ayer y en estos días se ha hablado, de aquí en adelante, todo lo que usted vea haciendo eso, porque la advertencia viene, ya usted puede catalogarlos como rebeldía. Los que se empeñen en hacer eso y estén en contra de lo que fue hablado son catalogados como ese grupo de Coré, Datán y Abiram. Ahora miren, en este otro mensaje, palabras de saludo a los ministros el 5 de julio del 97, él dice, todo lo que fue dicho allá en ese tiempo y un sinnúmero de cosas fueron dichas, y cualquier cosa que haya sido dicha en aquel tiempo que no era correcta,
pues se quita en la publicación de ese mensaje. Más adelantito dice, y cualquier persona que tome ese mensaje, ya sea en la cinta o lo transcriba, o sea que lo esté en audio y coja y lo escriba, mensajes que no se han escrito de ese tiempo, vamos a decir, y coja y lo transcriba, y lo use tal y como fue hablado, tal y como fue dado, y use cosas que no estaban todavía claras. Es como cuando él decía que esos serán 2 o 3 aquí en Puerto Rico, 4 o 5 en otro país, 5 o 6 acá, 30 y pico aquí, 40 allá, y que son bien poquititos. Eso lo dijo en la década del 70, cuando él mismo pensaba que en el 77 iba a ocurrir todo. Y ahí habían 2 o 3 de cada país. Él no sabía todavía, Dios no le había abierto el entendimiento que quedaba, no le había abierto el entendimiento que quedaba todavía. La construcción del lugar santísimo, que era con piedras vivas, con hijos e hijas de Dios pertenecientes al lugar santísimo. Y ahora se dice, no, lo que pasa es que el grupito es pequeño. Tenga cuidado porque la cámara cuando se vuelve del otro lado, allí cuando estaban en el monte, en el Getsemaní, que estaba orando con Jesús, vean, allí habían solamente 11 personas y Jesús 12. ¿Y qué pasó con el que se fue? Vean, se fue la minoría, se fue uno. Pero ese uno trajo un montón. O sea que tenga cuidado a qué grupo y de qué grupo usted está. Porque si usted está en el grupo pequeño, el cual luego se hará bien grande, porque ese grupo se va a seguir engrandeciendo a nivel de que la marca de la bestia estará en ellos, porque la marca de la bestia es incredulidad, no aceptar el Espíritu Santo. Y vean, y se une con todo ese movimiento ecuménico, porque todo eso se va a unir. Entonces ahí se va a ver cuál es el grupo pequeño y cuál es el grupo grande. Ahí entenderemos completamente esa escritura, que serían poquititos los que se irían en el rapto. ¿Ven lo sencillo que es todo? Voltee la cámara, es lo que tiene que hacer, y ver todos los ángulos de las profecías, de las Sagradas Escrituras, de los mensajes del reverendo William Branham y los mensajes del doctor William Soto. No se enfoque en un solo lado. Mire y dele vuelta a 360 grados a la cámara, a los ojos espirituales, para poder ver y comprender lo que Dios está haciendo en este tiempo final. Sigue diciéndole allí. Y use cosas que no están o no estaban todavía claras, y las use para desviar al pueblo. Será responsable delante de Dios. Y yo no podré decirle otra cosa sino que su nombre será quitado de la sección del libro de la vida. Porque no puede estar en la sección del libro de la vida del Cordero si la persona insiste en estar en contra de arreglar las cosas y trabajar en unión a los demás ministros. Por lo tanto, su nombre será quitado de esa sección del libro de la vida, porque estará usando un mensaje o estará usando unos cuantos mensajes para desviar al pueblo. Y eso va con los ministros que le ponen a las congregaciones eso, va con las personas que se ponen a mandarle extractos a las personas para desviar al pueblo. Esas personas están escritas en el libro de la vida, y si ya no son borrados los nombres, si ya no fueron borrados, entonces, y tienen tiempo, y Dios en su misericordia les tiende a ellos, pues más vale que se arrepientan para que su nombre no sea borrado. Pero una persona pues no puede decir tal cosa es tal cosa sin darle una base bíblica a las personas, porque van a tropezar. Y si tropiezan, ¿quién los hizo tropezar? Pues usted. Y si usted lo hizo tropezar, en vez de ayudarlos, los está desayudando. No les hubiera hablado nada. Usted necesita un poquito de entendimiento para hacer llegar el mensaje a otras personas. Por eso es mejor que le den los folletos, los videos también, y así encontrarán todo ese fundamento bíblico para poder entender lo que es la segunda venida de Cristo. No vayan ustedes a darle algo primero cuando es lo último que le tienen que dar a conocer, después que tengan el fundamento bíblico para entender que estas cosas tenían que suceder así, porque de otra forma pues van a sorprender a las personas, porque no tienen el conocimiento bíblico de que estas cosas tenían que suceder en esa forma. Y entonces sería una irresponsabilidad suya como ministro hacerlo en esa forma incorrecta. Es como cuando él dijo que ese maestro o ese doctor, que es un doctor en esa parte de enseñanza, que toma el mensaje del hermano Branham, por ejemplo, con el tema del rapto, y busca de aquí y busca de allá todo lo que él ha hablado del rapto,
y coloca esa palabra bien, pero no es él. Dice que es el Espíritu Santo en él. Ese es el ordenado por Dios para hacer eso. Todo lo da con base escritural. Ahora vean aquí cómo es que él le dice a Jesús, ya empieza a opinarle. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ven que no era la forma, la manera en que Pedro le hablara a Jesús de esa forma, y ahí era un espíritu de otra dimensión que lo agarró para impedir que Dios cumpliera esa obra de redención por medio de Jesús. Que Dios nos ayude y ayude a todos los ministros y hermanos de no agarrar ningún espíritu que esté en contra del programa divino de reclamación, porque se podrá ver hallado como un espíritu de Satanás, del diablo, tratando de interponerse para que no se cumpla la obra de reclamo. Dios nos libre a todos de eso, porque allá, miren cómo él se expresó de Pedro en ese momento, y eso representa a aquellos que pueden tratar de darle opiniones y tratar de hacer cosas, aunque piensen que están bien, reconvenirle al Señor: mire, hazte esto, hazte lo otro, o hice esto, o estoy haciendo esto, cuando eso no ayuda en nada, más bien estorba para esa obra de reclamo que se está llevando a cabo. Ahora sí, continuamos aquí en el mensaje que estamos leyendo. Dice: de ahí en adelante los negocios del Padre quedan totalmente en las manos de ese Hijo que ha sido adoptado. Así quedó en las manos de Jesús, luego de ser adoptado, la obra redentora que debía ser hecha. Él tuvo que caminar hacia adelante para llevarla a cabo en la cruz del Calvario. Ya él era una persona, ya era esa persona que había sido aprobada por Dios. Recuerden, hubo un momento en que él se sintió un poco débil. Fue cuando dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Era la copa de la obra de redención que habría de hacer en la cruz del Calvario. Si había otra forma para hacerse la redención, él quería hacerla en otra forma, que no fuera muriendo en la cruz del Calvario y viendo todo aquello que le habrían de hacer. Él vio de antemano todo aquello por lo cual tenía que pasar. Y los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, ya han visto todo eso, pero vean, será una hora muy difícil y una hora en donde ya fue profetizado, ya fue visto, y si fue visto y profetizado y mostrado y hablado por el precursor también, eso se tiene que cumplir. Pero él dirá: hágase conforme a tu voluntad, Señor. Él vio de antemano todo aquello por lo cual él tenía que pasar, y leyéndolo en la Escritura, él veía que la Escritura decía de él: contar puedo todos mis huesos. Él se vio en la Escritura, vean. También decía: el herido fue por nuestras rebeliones. Todas esas cosas él las veía, y sabía que le esperaba un momento en donde tenía que poner su vida por todos los hijos de Dios, para luego en su segunda dispensación redimirnos a todos, pagar el precio de la redención. Para la segunda venida del Señor, la obra más grande para llevarse a cabo en la tercera dispensación es la obra de reclamo. Esa obra de reclamo es hecha por el Señor en su segunda venida, cuando el instrumento donde Él cumple su venida ha sido adoptado. Hemos visto en esta ocasión, en esta pequeña plática, la autoridad y poder de Dios en su primera y segunda venida. Ha sido para mí un privilegio grande poder estar con ustedes, los que están reunidos allá en Colombia y los que están reunidos en Venezuela, hoy 1 de octubre de este año 2025, y demás lugares donde también están o estarán reunidos. Pueden colocar este audio también. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.